Hermanos, por estar nuevamente con todos ustedes. Agradezco a mi Señor Jesucristo por permitirme no estar nuevamente para hacer este programa y por medio de este programa poder com- compartir con todos ustedes, hermanos, doctrina, ¿no? Así vamos a llamar esta página, vamos a llamarla Doctrinas de la Iglesia. Y es especialmente dirigida a la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 1384, a todos sus miembros. Esencialmente está dirigida para ellos, ¿no? Para nuestros amados hermanos y hermanas, niños, jóvenes, gente mayor, hermanos grandes. Doy gracias al Señor porque el Señor nos guía por este lado. Y bueno, me disculpo por el día de ayer que no hice el programa, pero nadie me llamó. Nadie preguntó por qué no hice el programa, si me había ocurrido algo, si me había acontecido algún percance. Nadie absolutamente me preguntó sobre el motivo por cual no hice el programa. Eso no me entristecí por eso, sino por el hecho de que es como que nadie está escuchando el programa. Y yo les quiero exhortar, hermanos, ¿no? Que este programa no está hecho para mi satisfacción, que este programa está hecho para que usted escuche la doctrina de la iglesia. Usted sabe que en la iglesia nosotros hemos decidido tocar el libro de Romanos nuevamente por los hermanos y las hermanas nuevos. Entonces, pero las doctrinas se tienen que hablar. Entonces, el hecho de que no me hayan llamado entró en mi pensamiento la falta de interés de la iglesia en relación a este punto, ¿no? Aprender doctrina. Y esto es muy importante porque de esto depende la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia, en la localidad, ¿no? Nosotros si no tenemos doctrina, si no aprendemos nosotros la manera de Dios para poder edificar el cuerpo de Cristo, ciertamente que no lo vamos a hacer. Entonces, más o menos somos 30, 40 hermanos en la iglesia. Y, y hermanos, escuchan la palabra, escuchan 11 hermanos, a veces 12, como mucho 19. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están los demás hermanos, las demás hermanas para poder escuchar la palabra? Ustedes se perjudican a ustedes mismos porque al no escuchar la palabra, su vida interior no es alimentada. Al no alimentarse su vida interior, entonces no se desarrolla esa vida, porque la vida se desarrolla por medio de la alimentación, y entonces siempre van a quedar niños espiritualmente, ¿no? Por eso Pablo le decía a los corintios, debiendo ser ya, o debiendo hablaros como hombres espirituales, tengo que hablaros como niños carnales, porque no soy capaz y ni era capaz y todavía. Entonces, hermanos, en el amor del Señor les ruego, sean responsables, ¿no? Escuchen la doctrina, escuchen la enseñanza que viene por la palabra del Señor. Es muy importante para su edificación, para aquellos hermanos que quieren servir, ser pastores, ser evangelistas, tengan el anhelo de ser siervos del Señor, tienen que estar sabiendo la doctrina. Ustedes no pueden aprender la doctrina cuando son apartados, sino antes del apartamiento ustedes ya tienen que tener toda la doctrina sabida, ¿no? Y especialmente la doctrina de la gracia. Por eso, hermanos amados, ¿no? Mostremos, ¿no? Como dicen los hermanos cuando hablan, tenemos que mostrar interés. Cuando hablamos de compromiso no estamos hablando de estas cosas. Ustedes a esta hora, ustedes saben que yo todos los días predico de 7 a 8, una hora, y lo hago por ustedes, para ustedes, ¿no? Para que podamos avanzar después de esta pandemia, podamos edificar el cuerpo de Cristo.
¿no? Y ahora estamos aprendiendo la doctrina, cómo hacer ese trabajo. Entonces, hermanos, les ruego en el Señor, hermanos, que presten atención a la palabra del Señor, que presten atención a la doctrina. Yo estoy hablando estas palabras y todavía no veo a nadie que esté en la página. No, todavía no veo ni siquiera un hermano. Entonces, hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué les está pasando? ¿No? ¿Se han enfriado? ¿No aman al Señor? ¿No se acuerdan cuando ustedes recibieron la salvación, la vida eterna, la justificación, el nuevo nacimiento, la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo? ¿No han experimentado ustedes el amor del Señor? ¿No han sentido el deseo de servirles en sus corazones? ¿Qué les ha pasado, hermano? Les ruego en el amor del Señor. Ya hay un hermano ya que está viendo el programa. O una hermana. Les ruego en el amor del Señor, hermano, atienda la palabra del Señor, deje de hacer lo que está haciendo y esté atento a lo que la palabra del Señor está diciendo para su vida, porque de acá depende su eternidad. Usted sabe que depende de su eternidad de escuchar esta palabra o negarla o no escucharla. Depende de su eternidad, su posición, su herencia. Amado, les ruego en el Señor, que no desechen a aquel que habla. No desechen a aquel que habla. Y estoy hablando del Espíritu Santo. No desechen a aquel que habla. ¿No? Porque vio como dice ahí en Hebreos. Vamos a leerlo. Porque no me acuerdo exactamente. Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, yo, hermano, seguiré aunque esté solo, seguiré predicando la palabra. No, así, a esta hora. Yo obtendré mi recompensa. No, voy a hacer el trabajo que se me encomendó. Usted, hermano, sabrá qué va a hacer. ¿No? Para mí, estoy esperando todo el día para estar preparado para esta hora, para poder trazarle la palabra del Señor. Oro en mi corazón, oro en mi espíritu. Señor, ayúdame con la palabra. Señor, guíame con tu Espíritu Santo, Señor. Los hermanos tienen que ser confirmados en esta palabra. Ayúdalos a entender. Hago mi trabajo. Ahora les toca a ustedes. Entonces todo depende de ustedes ahora, hermanos y hermanas. Por favor, les ruego que presten atención a esta hora de doctrina, porque es doctrina lo que estamos hablando y vamos a seguir haciéndolo. El Señor les bendiga grandemente, amado. Vamos a leer en el capítulo 8 de Primera de Corintios. Y estábamos hablando nosotros de los sacrificios a los ídolos, ¿se acuerdan? De los sacrificados a los ídolos en el versículo, vamos a leer desde el 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Cuando dice algunos habituados hasta aquí a los ídolos, se refiere a los hermanos que están entrando. Los hermanos que están entrando, los hermanos nuevos, ellos todavía siguen en esa adoración a los ídolos, sea hombre, sea dinero, sea lo que sea. Ellos siguen adorando esas cosas, porque están habituados a eso, ¿no? Y comen como sacrificados los ídolos. Entonces su conciencia, siendo débil, se contamina.
¿Entiende, hermano? Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, ¿no? Vamos a leer ahí en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 10. 9, capítulo 9, versículo 10, dice así. Vamos a leer del versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanza acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Entonces acá, si bien las viandas no nos hace más acepto ante Dios, no nos hace más acepto que comamos los sacrificados a los ídolos, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirá que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Se da cuenta? Como Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿No? Porque el Señor nos hizo libres a nosotros, libres de la idolatría, libres de la condenación, nos hizo libres. Pero acá dice, pero mirá, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y entonces lo explica más abajo, no lo voy a explicar yo, que lo explique la palabra. Pero mirá que esta dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, en un lugar donde se sacrificó a los ídolos, donde se está ofreciendo una comida a los ídolos, y te ves sentado ahí a la mesa, ¿no?, en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Vio? Porque uno puede decir, bueno, para mí comer de los sacrificados al ídolo o no comer de los sacrificados al ídolo, para mí no es nada eso. Muchos pueden decir eso. Pero usted tiene que pensar en la persona débil. Y acá tenemos que ir nosotros a depender, a ir dependiendo de nuestra conciencia. ¿Vio? Porque a veces nosotros, para tener esa certeza de lo que debemos de hacer o de lo que no debemos de hacer, de lo que está permitido o lo que no está permitido, nosotros a veces esperamos que los hombres nos confirmen. Y muchas veces los hombres tienen cada uno su punto de vista, tiene cada uno su interpretación. Y tal vez 2 interpretaciones sean correctas, tal vez 3 interpretaciones sean correctas, pero eso usted ya está diciendo direccionado por el hombre. Pero acá nosotros tenemos que entender que Dios puso una conciencia dentro de nosotros y que esa conciencia es estimulada por el Espíritu Santo para llevarnos a nosotros a hacer lo correcto y apartarnos de aquello que está mal. Entonces, mientras que nuestra conciencia no nos acusa delante de Dios, tenemos paz. Si usted va a hacer algo, su conciencia ha sido purificada por la palabra. Su conciencia ha sido lavada por la palabra. Entonces, cuando usted vaya a hacer algo indebido, su conciencia el Espíritu Santo va a amonestarlo a través de su conciencia, ¿no? Pero muchas veces los hermanos son amonestados por el Espíritu Santo en su conciencia, pero no aceptan la amonestación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacen? Van y buscan a un hermano que los apoye a ellos en el deseo carnal.
para hacer lo que la carne quiere que haga, porque ellos están más de acuerdo con la carne que con la conciencia. Fíjese, pasan esas cosas, pasan esas cosas. Pero nosotros, la nueva creación, tenemos que darnos cuenta que Dios nos dio una conciencia a nosotros, por la cual Él nos va a nosotros llevando, nos va dirigiendo a nosotros, hermanos amados. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, a ver, a buscar algunos versículos que hable sobre esto. La conciencia en nuestra vida es muy importante y nosotros tenemos que darle un valor muy importante porque Dios nos hace ver las cosas por medio de la conciencia. Estoy buscando algunos versículos que nos hable sobre la conciencia, hermano. A ver a dónde nos lleva. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Estoy buscando mal, pero ya lo voy a encontrar. Acá lo encontré. Vamos a leer en el Salmo 16, versículo 7. Salmo 16, versículo 7. Dice así, fíjese, vamos a entrar en un tema que podríamos establecerlo como un tema necesario para entender, para que podamos nosotros hacer lo correcto. Entonces, Salmo 16, 7 dice, gloria al nombre del Señor, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseñan mis riñones, dice aquí. Ahora vamos a leer la versión 1960. Salmo 16. Todo esto, estudios así, esto lleva a veces tiempo, hermano. No es así hablar y sin tener apoyo bíblico. Tenemos que tomarnos el trabajo de buscar los versículos a veces para tener más certeza. Entonces dijimos Salmos 16, versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Vio? Y acá dice mis riñones, en la versión antigua. ¿Vio? Aún en las noches me enseñan mis riñones. Y acá dice, aún en las noches me aconseja mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esta es una seguridad que nos da nuestra conciencia. Entonces dice que la conciencia aún en las noches me enseña mi conciencia. En las noches me enseña mi conciencia. Tal vez cuando esté dormido o cuando estoy meditando en las noches la palabra del Señor, entonces Dios usa mi conciencia y me hace entender. Me enseña al Señor. Vamos a ver algunos versículos más sobre este tema. Gloria al nombre del Señor. En Juan 8:9, Juan 8:9, Juan 8:9, dice así la palabra del Señor. Dice, e inclinándose el 8, versículo 8. Estoy leyendo capítulo 8, versículo 9.
Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ¿no? Conoce usted la mujer adúltera. Ellos acusados por su conciencia. ¿Quién lo acusaba en su conciencia? ¿No? Su conciencia lo acusaba a ellos. La conciencia lo acusaba a ellos de que ellos eran pecadores. A veces nosotros tenemos, la nueva creación no tiene la conciencia para que seamos acusados, ¿no? No nos acusa para condenación, sino para perfeccionamiento. No hay ya condenación a través de la conciencia. La conciencia no nos lleva a nosotros a condenarnos a nosotros mismos, sino que Dios usa la conciencia para llevarnos a un perfeccionamiento. Acá ellos estaban antes en la ley antigua. Entonces dice, pero ellos al oír esta acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Vio? La conciencia les acusó a ellos. En el capítulo 23 de los Hechos capítulo 23, perdón hermano, Hechos capítulo 23, en el versículo, Hechos capítulo 23, versículo 1, dice así: entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia, dice, con toda buena conciencia, a él la conciencia no lo acusaba, con toda buena he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. En la versión 1960, el mismo capítulo, ahí dice, he conversado con Dios hasta el día de hoy. Vamos a ver qué dice la versión 1960. Y dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, le dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y acá dice, he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. Y acá he vivido, ¿vio? He vivido delante de Dios hasta el día de hoy, con buena conciencia. La buena conciencia es muy importante, hermano, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo le exhorto a los hermanos y me exhorto a mí mismo, dejemos de enseñar, ¿no?, a través del fracaso, a través de la experiencia. Enseñemos a través de la obediencia, que no fracasa, que no fracasa. Entonces acá Pablo no estaba él diciendo algo en base a su fracaso, sino en base a su obediencia. Él obedeció, ¿no? Y entonces él tenía su conciencia limpia por la obediencia. Cuando nosotros tenemos una conciencia que nos acusa, nos quita el gozo, nos quita la paz. Pero sin embargo, la conciencia es un instrumento, ¿no?, de la nueva creación para llevarnos nosotros al perfeccionamiento. No hay condenación, ¿no? Dios no nos condena a nosotros, pero porque nosotros, si llegamos a errar el blanco o no llegamos a obedecer, nos condenamos a nosotros mismos por no haber obedecido. Pero no nos condenamos para perder la salvación, sino que nos condenamos a vivir una vida miserable. Y nos condenamos a tener pérdida de nuestra herencia, pero nosotros hacemos eso. No es que Dios nos castiga, ni que Dios se venga de nosotros o Dios nos manda un juicio, sino que nosotros recibimos todo eso a causa de la desobediencia. Miremos algunos versículos más. En el capítulo 24 del mismo libro de los Hechos, 24, en el versículo 16, hermanos.
Pablo defiende su ministerio delante de Félix. Y entonces dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios, ¿no? Y delante de los hombres, sin ofensa, ¿no? Él procuraba, quiere decir que él procuraba. No, no es que Dios ya hizo su trabajo en Pablo. Dios ya lo limpió, ya lo purificó, ya lo perdonó, ya lo justificó. Él tenía que mantener esa pureza y digamos, esa santificación, ¿no? Obedeciendo a la palabra de Dios. Porque si él obedecía a la palabra de Dios, su conciencia no lo iba a él a amedrentar, ni lo iba a él a apocar en su servicio al Señor, porque él tenía una conciencia limpia. Él tenía una conciencia limpia. Entonces acá nosotros tenemos que, como Pablo, acá en el versículo, capítulo 24, versículo 16, procuro, dice, y por esto procuro tener siempre una buena conciencia. ¿Vio? Siempre procuro tener una buena conciencia, decía el apóstol Pablo, y nosotros tenemos que anhelar lo mismo, ¿no? Que el Señor nos ayude a tener una buena conciencia. Por eso nosotros, ¿cuándo vamos a alcanzar una buena conciencia nosotros? Cuando obedezcamos la palabra del Señor, ¿no? Cuando obedezcamos la palabra del Señor, entonces nosotros vamos a alcanzar una buena conciencia. Nada nosotros nos va a acusar, ¿no? De algo que hayamos hecho, sino que vamos a tener buena conciencia. Estoy buscando unos versículos, hermano. ¿Vio? La conciencia es algo muy importante, la buena conciencia es muy importante que nosotros tengamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es algo personal, la buena conciencia. ¿Vio? Nosotros siempre estamos acusados por nuestra conciencia y nos sentimos sucios, nos sentimos impuros, nos sentimos indignos, porque nuestra conciencia nos acusa. Y las acusaciones que hay en nuestra conciencia muchas veces son verdaderas. ¿Por qué? Porque siempre queremos enseñar a través del fracaso y no a través de la obediencia. Nosotros tenemos que enseñar a través de la obediencia. Tenemos que enseñar a través de la fidelidad. Tenemos que enseñar a través del compromiso con nuestra fe, con nuestro Señor, de nuestro amor con el Señor, no del fracaso. No enseñemos a través de la experiencia, sino enseñemos a través de la obediencia. ¿Se da cuenta? Espero que usted esté entendiendo, hermana. Gloria al nombre del Señor. Y dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 24 dice, y por esto procuro tener, que es lo que leímos ahora, ¿no? Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Ve? Y eso es muy importante. Tener una buena conciencia, hermana, joven. Tenga una buena conciencia siempre. No dé lugar a la desobediencia. No dé lugar. No huya, ¿no? de la fornicación, del adulterio, de la mentira, de la hipocresía. Huya de eso. A veces la fornicación, la hipocresía, todo eso se presenta como una persona de carne y hueso. No, pero no, es un sentimiento o es un pensamiento la desobediencia. No, a veces tiene nombre y apellido. Bueno, Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Vio? Como el Espíritu Santo da testimonio a la conciencia de uno. El Espíritu Santo trabaja de adentro, ¿no? Eso se encuentra en Romanos 9:1.
Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Vio? Entonces él decía, verdad digo en Cristo, no miento, porque si mentiría, su conciencia lo amonestaría. Pero entonces, como está diciendo la verdad, entonces dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Es decir, que él hubiera, si hubiera podido, él hubiera querido ser separado de Cristo por sus hermanos. Fíjese qué amor que tenía para con el pueblo de Israel el apóstol Pablo. Así cada uno de nosotros tenemos que tener amor por la iglesia. No por el salón solamente, sino por los hermanos y las hermanas de la iglesia. Usted y yo tenemos que amar a las hermanas de la iglesia. A veces nosotros somos probados, no para manifestar ese amor, para sentir ese amor. Pero en vez de salir aprobados, salimos desaprobados en la prueba. Porque en vez de tener un pensamiento de amor, en vez de tener un sentimiento de amor, viene la crítica, viene el juicio contra mi hermana y mi hermano. Viene lo peor, sale lo peor de nosotros hacia ellos, ¿no? Que es la carne. ¿No? Ahora nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos para que nuestra conciencia, ¿no? Por el Espíritu Santo, no nos acuse. Entonces ahí fíjese, Pablo amaba tanto a sus hermanos, y eso lo dice por el Espíritu Santo. Vio que no se puede tomar el nombre del Espíritu Santo en vano. Él decía, dándome testimonio el Espíritu Santo en mi conciencia, que desearía yo ser separado de Cristo por mis hermanos. Y entonces fíjese cuánto amor tenía por aquellos que crucificaron al Señor, por aquellos que negaron a Cristo, por aquellos que le entregaron en las manos de los soldados romanos y lo crucificaron. Él los amaba de una manera, hermanos. Y así tenemos que amarnos nosotros también, hermanos. En el capítulo 13:5 de Romanos, por lo cual es necesario estarle sujeto, ¿no? Eso en Romanos capítulo 13:5. Vamos a ver de qué está hablando. Dice, porque está hablando de los ministros de Dios para tu bien. Mas si hicieras lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo o la espada, porque es ministro de Dios, vengador para castigar a aquel que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujeto, no solamente por ira, más aún por la conciencia, ¿no? Para que la conciencia esté tranquila. Si nosotros no tenemos tranquilidad en nuestra conciencia, es porque no hemos obedecido. Es porque no hemos hecho lo que Dios demanda que hagamos, ¿no? Es porque estamos errando el blanco. Entonces nuestra conciencia empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar. Por eso dice Pablo en Romanos 13:5, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En 1 Corintios 8:7 dice, pero no, en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí, a los ídolos, comen como sacrificados los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Gloria al nombre del Señor. Su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahí también en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 10, 1 de Corintios 10, 25 creo que es. Gloria al nombre del Señor. No, capítulo 2 de Corintios, no, sí, 25, versículo 25. Dice así, de todo modo, de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Yo por causa de la conciencia. No preguntan. Y también dice,
Ahí está refiriéndose Pablo a que no pregunten si este animal que está ahí para vender fue sacrificado a los ídolos, fue ofrecido para algún ídolo. No pregunten, ustedes compren, llévenlo a su casa, cocínenlo, oren y coman, sin preguntar. ¿Se da cuenta? No pregunten. Ustedes oren y coman, porque la oración es santificada. Y dice, todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por causa de la conciencia. Gloria al nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, ¿no? En Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo, ¿no? También eso se puede encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, 22. Dice, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Es decir, que la conciencia, la mala conciencia, es un impedimento para que nosotros podamos formar el cuerpo de Cristo. Pero esto es personal. ¿A dónde yo voy con esto de la conciencia, hermanos amados? A que nosotros tenemos que escuchar a nuestra conciencia. No, tenemos que escuchar a nuestra conciencia. Acá la hermana Estela me manda un versículo. Ya lo leímos, hermana Estela, gracias. Segunda de Corintios 5:11. Recién lo acabamos de leer. Nosotros tenemos que, sobre el pastor, ¿no? Tenemos nuestra conciencia. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestra conciencia, ¿no? Él trabaja en nosotros por medio de la conciencia. Entonces, cuando usted hace algo y su conciencia lo acusa, usted tómelo como de parte de Dios. No pregunte si está bien o está mal lo que la conciencia le hace sentir. Porque la conciencia no es lo mismo que el corazón. No es lo mismo que el corazón. La conciencia es el instrumento, así como los ojos son el instrumento, son el órgano que permite que la luz se refleje y por medio de esa luz que se refleja a través de nuestros ojos nosotros podamos ver los colores. Así, por medio de la conciencia, Dios nos hace ver, por el Espíritu Santo nos hace ver o nos amonesta a nosotros cuando nosotros hemos hecho algo que no debíamos hacer o cuando estamos errando el blanco. ¿Entiende? Mi conciencia no me deja en paz. Tengo que disculparme con mi hermana. ¿Por qué no le deja en paz su conciencia? No, porque es el Espíritu Santo el que está obrando. Es el Espíritu de Dios el que está obrando. Que usted vaya y pida perdón. Es el Espíritu Santo que le está llevando a usted que usted tenga que dar a Dios lo que es de Dios y usted quedarse con la parte que le corresponde. Es el Espíritu Santo. ¿Vio? Y cuando nosotros no oímos la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia, nosotros no podemos servir a Dios. Porque nuestra conciencia tiene que ser limpiada por la sangre de Cristo, ¿no? Para que sirvamos al Dios vivo. Nuestra conciencia ya fue limpiada. Pero Pablo dice que él estaba, como decía Pablo, estaba procurando, vamos a ponerlo así, él estaba procurando que su conciencia no lo acusara a él, para que él pudiera servir a Dios. Ahora, nosotros nos miramos a nosotros mismos y vemos, ¿su conciencia la acusa a usted de algo? Hermana, hermano, ¿lo acusa a usted de algo? Ahora, ¿qué le dice su conciencia? ¿Sobre qué tema está tratando su conciencia con usted o el Espíritu Santo? Le está haciendo ver algo que usted está haciendo mal. Le está haciendo ver que usted está errando, ¿no? Y ahora, hasta que usted no resuelva eso, que usted sabe a lo que se refiere su conciencia o a lo que refiere el Espíritu Santo, que usted no lo resuelva, usted no va a poder tener paz. No va a poder tener la capacidad para poder servir al Señor. No va a poder tener la capacidad para poder edificar el cuerpo de Cristo.
Por eso, hermano, debemos procurar mantener la conciencia limpia. ¿De qué manera? Obedeciendo la palabra del Señor, obedeciendo la guía del Espíritu Santo. ¿Entiende? ¿Cuántos tienen su conciencia contaminada? Por eso no quieren servir a Dios. No quieren servir a Dios, porque su conciencia les dice, ¿qué vas a servir a Dios? No es el diablo, ¿eh? Muchas veces el diablo dice que esto, que no es el diablo. El diablo no tiene arte ni parte con nosotros. Sino que es la conciencia, que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo le está diciendo, hermano, vos no podés servirme si vos no arreglás este asunto, si vos no te reconciliás, si vos no pedís perdón, si vos no obedecés la palabra del Señor, vos no podés. Que la conciencia no se nos endurezca, hermano. Como Dios dice que lo entregó a una mente reprobada, para que crean la mentira, ¿no? Antes que a la verdad. Entonces, usted, hermana, tenga relación con el Espíritu Santo a través de su conciencia. Usted, cuando el Espíritu Santo le manda a hacer algo, usted hágalo. Había un hombre que quería ir a predicar a una isla. Dios le había mandado. Dios le había mandado que tenía que predicar a esa isla, que había mucha idolatría. Él les hizo saber a los hermanos sobre lo que Dios le había dicho. Hermanos, Dios quiere que vaya a esa isla para que yo pueda ir a predicar el Evangelio, a Jesucristo. Y los hermanos lo ayudaron con dinero, lo ayudaron con ropa, lo ayudaron con muchos alimentos. Cuando llega a su casa el hermano, era un joven, le dice a su papá, papá, el Señor me envía a la isla para que yo vaya y le predique el Evangelio. El padre le dice a su hijo, no quiero que vayas. Pero papá, el Señor no quiero que vayas. Este joven se puso a orar y no sabía qué hacer. Él amaba a su padre. Él sabía que tenía que honrar a su padre y tenía que respetarlo y estar sujeto a él. Oró al Señor, ¿no? Mientras tanto, el dinero se gastó, ¿no? Los alimentos se gastaron, se perdió todo. Entonces, todo lo que él había recibido como ayuda, lo perdió absolutamente todo. Él tenía un dilema, porque la Biblia, el Señor le había dicho que fuera, pero el padre le dijo que no fuera, y la palabra de Dios dice, hijo, honrad a vuestro padre. Y entonces por esa palabra, él obedeció a su padre, porque él no iba a deshonrar a su padre, pero no entendía por qué. No entendía por qué su padre no lo dejaba ir cuando el Señor le mandó. Y entonces en ese tiempo se gastó todo lo que él recibió, se lo gastó todo. Cuando no tenía absolutamente nada, el padre sintió de parte de Dios que fuera. Que fuera. Entonces dijo, hijo, anda a hacer lo que el Dios te mandó. Y entonces él agarró, ya no tenía dinero, no tenía alimentos, no tenía ropa, agarró una canoa y se fue. Y dice que ahí estando en la isla, siendo, siendo rechazado por los isleños, siendo él perseguido por los isleños, especialmente por el brujo de la isla, él comprendió porque él
no tenía que ir con los recursos, no tenía que estar apoyándose en lo que él llevaba, en las cosas materiales, sino que él su confianza tenía que ser en Dios, ¿no? Entonces, Dios lo usó grandemente a ese joven en esa isla, porque él entendió que solamente necesitaba a Dios, necesitaba conocer a Jesús. Pero fíjese que él pudo ser usado por Dios, yo pienso así, ¿no? Porque él obedeció a su padre. Él honró a su padre porque estaba escrito en la palabra de Dios. Porque si él hubiera ido sin el permiso de su papá, él hubiera llegado a la isla. No hubiera podido hacer Dios con él lo que Dios le había dicho que iba a hacer, porque su conciencia lo hubiera estado acusando de haber desobedecido a su papá. Pero como él obedeció a su papá y fue con una conciencia limpia, entonces no hubo ningún impedimento para que él sirviera y Dios fuera glorificado. Entonces fíjese, hermano, cuidar nuestra conciencia de toda obra muerta, no cuidar nuestra conciencia purificada, santificada por la palabra y por el Espíritu Santo. ¿Cuántas hermanas y hermanos tienen la conciencia que los acusa y nunca se deciden servir a Dios? Y ahí están, siendo infelices, sintiéndose culpables, condenándose a sí mismos, a sí mismas, sin poder servir al Señor. Pero la conciencia de nosotros, como dice ahí, leímos en Hebreos, ¿no? 9, ¿no? Que nuestra conciencia fue limpiada por la sangre de Cristo. Nuestra conciencia fue limpiada. Ahora está en nosotros mantenerla limpia. ¿Cómo la mantenemos limpia la conciencia? Con nuestra comunión con la palabra, con nuestra obediencia a la palabra y nuestra comunión con el Espíritu Santo. Mantenemos nuestra conciencia limpia. Pero aún así, si usted ha manchado la conciencia que fue limpiada, usted arrepiéntase, confiese su falta, pida perdón y diga: Señor, yo deseo con todo mi corazón, Señor, servirte. Límpiame, lava mi conciencia de obras muertas. Lávame, Señor. Límpiame de mis errores, de mis equivocaciones, porque yo te quiero servir con limpia conciencia. Como lo hacía Pablo, ¿vio? Como lo hacía Pablo. Nosotros, hermanos, hermana, cuando nosotros pecábamos antes, nuestro corazón estaba muy dolorido. Nuestra conciencia nos acusaba, nos sentíamos asqueados de nosotros mismos. Porque los pastores nos enseñaban a ir por ese camino. Nos sentíamos mal. Nos sentíamos en deuda con Dios, cuando Dios había pagado la deuda. Pero había sido que estábamos en deuda después de la cruz. No antes de la cruz. Después de la cruz estábamos en deuda con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería usarnos, porque Dios ya había pagado su deuda. Ahora nosotros éramos los deudores, ahora nosotros le debemos a Dios. Y no podíamos pagar esa deuda porque no le podíamos servir al Señor como Él se lo merecía. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos cosas indebidas. ¿Por qué? Porque no conocíamos la verdad, no conocíamos el mensaje de la gracia de Dios. Pero una vez que se nos reveló el mensaje de la gracia de Dios, entonces la gracia nos enseñó a cuidarnos, a darle valor a lo que nosotros hemos recibido, al conocimiento de la gracia, al conocimiento de este mensaje. Tenemos que darle valor, hermanos. ¿Entiende? Ahora Dios trata con usted, si bien Dios trata con usted por medio del pastor, que es el hombre espiritual de la iglesia, ¿no? Y los siervos que lo acompañan, ¿no? Ellos son los hombres espirituales. Pero también Dios trata con nosotros individualmente por medio de nuestra conciencia. ¿Se da cuenta, hermano? Eso es lo que usted tiene que entender. Entonces volvamos ahí a 1 Corintios, capítulo 8. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Si bien las viandas no nos hacen más aceptos ante Dios, pues
no porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirá que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel débil, de aquel que es débil, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Si una persona me ve a mí tomando una botella de vino, tomando 2 botellas de vino, emborrachándome, un hermano que recién entra a la iglesia, su conciencia será estimulada a tomar vino. Si un cristiano nuevo me ve a mí, ¿no?, viviendo la vida del mundo, hablando como el mundo, vistiéndome con el mundo, su conciencia va a estar estimulada a tomar la misma dirección. ¿Entiende? Va a ser contaminado esa persona a causa de mi conducta, de mi hablar, de mi sentir. Entonces yo tengo que muchas veces, teniendo libertad para ponerme lo que yo quiera, para tomar lo que yo quiera, para comer lo que yo quiera, por causa de la conciencia del hermano, no lo voy a hacer. Y eso se llama amor. Eso se llama amor. ¿Vio? Entonces dice, porque si alguno te ve a ti teniendo conocimiento sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Se perderá, dice. Gloria al nombre del Señor. Se va a perder ese hermano débil. No se va a perder en el error, se va a perder en los deseos de la carne, se va a perder. ¿Cuánto, hermano, mirando a los hermanos maduros, entre comillas, a los pastores, ellos mismos dejaron el camino del Señor? ¿Cuántas hermanas y hermanos, por haber mirado a aquellos que tenían que ser referentes, no quieren saber más nada del Evangelio? Porque sus conciencias débiles fueron lastimadas, ¿no? Dieron mal ejemplo. Dieron mal ejemplo. Que el Señor me guarde a mí, hermano. Que guarde a mí. Que el Señor me guarde siempre a mí. Gloria al nombre del Señor. De manera pues que pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Vio? Pecamos contra el Señor. Pecamos contra el Señor. Y eso, pecar contra el Señor, hermano, es muy delicado. Es muy, muy delicado. Usted está diciendo, ¿no?, que Cristo le manda a hacer lo que usted está haciendo. Y eso es un pecado, es una blasfemia. Si usted, frente al hermano débil, usted está manifestando una conducta indecorosa, sea en el hablar, sea en la comida, sea en la vestimenta, sea en lo que sea, entonces usted está diciendo que es Cristo el que lo está llevando a esa vida. Y eso no puede ser. No puede ser. Porque entonces el hermano no se hubiera perdido. El débil no se hubiera perdido. Entonces dice, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y acá hay mucho para decir. Hay mucho para decir, hermano. Entonces, ¿qué tengo que ver yo? ¿Mi propia satisfacción o tengo que ver a mi hermano? ¿Dónde reside el amor? ¿En amarme a mí mismo o amar a mi hermano que recién entró? Que recién está dando los primeros pasos. Él me está mirando, él me está observando. Él lo está observando a usted, hermana. Ellos nos están observando a nosotros, hermano, que hace tiempo que estamos en el camino del Señor, y están mirando nuestra conducta, nuestro hablar, nuestra vestimenta, nuestras inclinaciones, nuestros pensamientos, todo ellos miran. Y nosotros tenemos que tratar de no ser tropiezo para el hermano porque pecamos contra Cristo. Entonces está nuestra conciencia. Está la conciencia que usa el Espíritu Santo para amonestarnos. El Espíritu Santo nos amonesta, ¿no? Alabado sea el Señor, nos amonesta para que nosotros no
seamos tropiezos los hermanos. Ahí en Hebreos, me está mandando el hermano de la última trompeta, el hermano Nicolás, Hebreos 10, 24 y 25. Lo vamos a leer de nuevo, ya lo hemos leído ese pasaje, pero lo vamos a leer de nuevo. Gloria al nombre del Señor. Hebreo 10, 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No lo leímos, hermano. No lo leímos. No dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Bueno, este pasaje no lo habíamos leído. Gracias, hermano, por el pasaje. Entonces, fíjese, hermano, ¿cómo está su conciencia? Examínese. Primeramente, oiga la voz de su conciencia. Antes de oír la voz de cualquier pastor, antes de oír la voz de cualquier hermano, oiga la voz de su conciencia, porque es el Espíritu Santo quien trabaja a través de nuestra conciencia para hacernos saber lo que es verdad y lo que no es verdad en nosotros. En nosotros, lo que es real o lo que es falso en nosotros. Por eso, hermanos, atendamos a nuestra conciencia. Nuestra conciencia ya fue santificada, ya fue purificada nuestra conciencia. Se da cuenta que eso ya fue purificado y ya fue santificada nuestra conciencia por la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que velar en mantenerla así. Y si se ha manchado, tenemos abogado. Tenemos a Cristo para que Él nos ayude. Hermanos, mañana estaremos nuevamente de 7 a 8. Hermanos amados, esto es doctrina. Hermanos, no pierda las reuniones de la doctrina, porque eso es lo que nos va a sostener en el cuerpo de Cristo. Como decía el hermano Nicolás hoy por la radio, la doctrina nos mantiene en el cuerpo de Cristo, nos mantiene unidos en el cuerpo de Cristo. Padre Santo, te doy gracias por esta hora de radio, de programa, perdón. Te pido que tú bendigas a las hermanas, a los hermanos, Señor, que han escuchado esta palabra, para que ellos, Señor amado, puedan, Señor, ayudarnos a la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Bendice, Señor, a todas las hermanas y hermanos que han oído tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos de nuevo, hermanos. Y también tenemos reunión de la iglesia mañana. Anótense. No olviden de llamar a mi esposa para anotarse. Ya hay muchos hermanos anotados. Pero creo que todavía hay lugar. El Señor les bendiga, hermanos.